días, compañeros y abogados. En esta mañana nosotros vamos a estar respondiendo sobre el tema que se nos fue asignado hace un tiempo, que es sobre las asignaciones testamentarias. El integrante del grupo, Nazaret, Luz María, la compañera Gracie y la compañera Marlene y su persona, Edgardo Contreras. Vamos a estar hablando sobre las asignaciones testamentarias. Al hablar de asignaciones testamentarias, nos estamos refiriendo a la manera en que una persona decide repartir sus bienes para que sean usados de una manera correcta, de una manera proporcional después de su muerte. Es decir, si una persona que tiene, un señor de edad, por decirlo así, que tiene una casa, un carro, una propiedad y tiene 3 hijos, él decide cómo va a establecer en su testamento que esos bienes sean repartidos después de que él parta de esta vida. Entonces él decide, no, a fulano le doy mi casa, a mi hija le dejo mi carro, y al otro hijo pues a él le dejo la finca o la propiedad. Él decide cómo lo va a repartir. Y si suponemos de que esta persona tiene más hijos, ya no son 3, no que son 4, pero así él dispone de que dentro de sus bienes, por ejemplo, la finca tiene un valor doble al que tiene su casa, entonces puede decir, en esta finca entonces va a ser repartida en 2 partes, para que sean 2 de mis hijos los que toman posesión de este bien. Pero al hablar de asignaciones testamentarias tampoco nos referimos específicamente a que sean hijos los que van a tomar posesión. Mediante el testamento él puede decir, le asigno una proporción de mis bienes a un amigo, por decirlo así, cercano, pero eso que haya sido establecido por él, que sea por decisión propia. Hay diferentes tipos de testamento. En este momento vamos a iniciar hablando en el capítulo 4 sobre lo que son los testamentos menos solemnes. Al hablar de testamentos menos solemnes nos referimos a aquellos testamentos que se dan cuando el testador, es decir, la persona que posee los bienes, determina hacer este testamento cuando se encuentra en un estado crítico. Según el Código Civil establece que estos testamentos que en su momento considerados como testamentos menos solemnes son aquellos que se dan en situaciones críticas, por ejemplo que el testador esté en una situación de enfermedad muy complicada en el que no considera poder recuperarse, entonces de una manera apresurada él puede establecer el testamento. Personas que se encuentran en situaciones de guerra, esto se da más en personas que se dedican al ejercicio militar, y cuando hay conflictos de guerra con alguna nación, si una persona que presta servicio militar posee bienes, puede hacer este tipo de testamento para poder no dejar sus bienes a la deriva. Pero todo esto, ¿a qué conlleva? Todo esto de un testamento que no son de estos que no son muy solemnes, conlleva a que tienen alguna serie de desventajas. Dentro de estas desventajas podemos decir duración limitada. Cuando hablamos de duración limitada, se establece que si pasa cierto tiempo y la persona sobrevive, si hay una persona que está enferma y después de un mes esta persona tiende a irse recuperando de su enfermedad, entonces el testamento pierde su vigencia o pierde su validez. La otra desventaja es de que es de fácil impugnación. Entonces, si uno de los beneficiarios no está de acuerdo con la manera en que el testador distribuyó sus bienes, él puede impugnar este testamento y se le es más fácil lograrlo. Estos testamentos también poseen menor seguridad jurídica. Riesgo de fraude y manipulación es otra de las desventajas. Como si un testamento que se hizo así sin cumplir todos los requisitos establecidos, a veces esos testamentos no se realizan ante notarios, sino que se realizan ante testigos. Esta manera, esta práctica le da menos
menos seguridad jurídica y la vuelve más propensa a que sea revocado o que sea víctima de un fraude. Tiene restricciones legales y no permiten disposiciones complejas. Son algunas de las desventajas de este tipo de testamentos. En el mismo capítulo 4 hablamos de las asignaciones testamentarias, basándonos en los artículos 1041 al 1053 de lo que es el Código Penal, del Código Civil de Honduras. Dice que las asignaciones testamentarias son disposiciones contenidas en el testamento, mediante las cuales el testador designa a una o a varias personas como beneficiarias de sus bienes, derechos o deberes. Entonces, algo importante que los beneficiarios de un testamento también tienen la responsabilidad de cumplir con los deberes que el testador haya tenido. Digamos, si el testador dejó un patrimonio, por decirlo así, de 2 millones, este patrimonio o este valor en bienes, si debe repartirse entre 3 o 4 personas, pero a la vez también este testador dejó una deuda, por decirlo así, de 600,000 lempiras, entonces también puede objetarse porque estos compromisos sean cumplidos por los beneficiarios en este testamento. Bien que estos compromisos sean cumplidos para cumplir estos compromisos, por decirlo así, podría establecerse que sean tomados de los bienes que el testador haya dejado. O podría considerarse también de que estos compromisos sean cubiertos con los bienes que los beneficiarios tengan antes de recibir este beneficio. Entre las asignaciones pueden ser universales, cuando se deja todo el patrimonio a una parte al asignatario. Digamos, cuando el asignatario, digamos, la persona que va a recibir, a quién está asignada parte de los bienes que esta persona está proporcionando. Digamos que en el testamento, justamente por eso se deja un testamento, porque no se establece a una sola persona, sino que pueden ser varias personas las que se toman en cuenta para que sean beneficiarios de dichos bienes. Singulares, cuando se asigna un bien específico, por ejemplo, una casa o un vehículo. Digamos que el testador puede establecer, no, a fulano solo le dejo lo que es mi casa, o a Mengano solo le dejo lo que es la cuenta bancaria, que hay 200,000 lempiras, un ejemplo. Entonces, esas son algunas particularidades de los testamentos. Las condiciones modales, sujetas a condiciones, cargas que el beneficiario debe cumplir. Lo que hablábamos anterior, que hay responsabilidades por medio de ser beneficiario de un testamento. Principios que rigen las asignaciones testamentarias, la voluntad del testador, eso es lo primordial, el principal principio por el cual se debe establecer las asignaciones testamentarias, que nadie puede o nadie debería de considerarse inconforme si el testador bajo su voluntad, bajo su propia determinación, él establece la manera en que va a distribuir sus bienes. Se debe respetar esa voluntad, pues. Digamos, si un señor que tiene 3, 4 hijos y en la repartición de los bienes, en un testamento, él dice, no, yo considero que muy poquito me dejó, yo considero que a fulano le dejó más, que el bien que le dejó a mi hermano es del doble el valor de lo que me dejó a mí. Pero fue bajo la voluntad del testador, fue lo que él decidió y se debe respetar. Respeto a la legítima capacidad del asignatario. Es decir, que al hablar de capacidad del asignatario también se refiere a que tenga la capacidad jurídica, que no vaya a ser una persona imaginaria, que sea una persona física, que sí existe, que no va a ser un nombre inventado. Y la
revocabilidad. Sí es válido en ciertos momentos revocar un testamento, pero para eso se debe cumplir también una serie de requisitos. Dentro de esa revocación de un testamento es considerado el tema de los testamentos menos solemnes. Entonces ahí se da la particularidad. O cuando estos testamentos no han cumplido con todos los requisitos legales para su aprobación, entonces sí se puede proceder con lo que es la revocabilidad del testamento. En el capítulo 2 de las asignaciones testamentarias condicionales, base legal, el Código Civil del artículo 1054 al 1052. 1062, perdón. Regula las asignaciones testamentarias que están sujetas a una condición, es decir, el testador impone una circunstancia que debe cumplirse para que el beneficiario pueda recibir la herencia o legado. Entonces, cuando hablamos de testamentos condicionales, es cuando el testador establece una cápsula del testamento que dice, yo le asigno mi hacienda a mi hijo Francisco cuando pero podrá tomar posesión cuando él se case y tenga un hijo varón, por ejemplo. Entonces esa podría ser una condición. O otra condición que podríamos mencionar, yo le dejo mi hacienda a mi hija María cuando ella se gradúe de ingeniera en la universidad, porque si se gradúa de ingeniera entonces podrá darle el uso adecuado. Son ejemplos de testamentos condicionales. Una condición puede ser condición suspensiva. El efecto de la asignación se produce solo si se cumple la condición. Condición resolutoria. La asignación se extingue si ocurre el hecho previsto. De las asignaciones testamentarias condicionales también podemos decir que busca equilibrar la autonomía del testador con la seguridad jurídica del asignatario. Entonces, cuando habla de equilibrar la autonomía del testador, es decir, que él es libre, él tiene la capacidad de disponer de sus bienes y de cómo los va a distribuir. Y al hablar de la seguridad jurídica del asignatario, también de que esta persona tenga la capacidad de cuidar de una manera adecuada de los bienes que está recibiendo. Las condiciones no pueden ser caprichosas, ilegales ni imposibles. Además, se protege la voluntad del testador sin permitir abusos ni restricciones a derechos fundamentales. Me voy a enfocar simplemente en un puntito de esto que dice que no pueden ser caprichosas, ilegales ni imposibles. Al hablar de estas condiciones caprichosas, por ejemplo, allá por mi pueblo, una condición que he visto así, no muy frecuente, pero que hay señores de esos de edad que si una hija se le va con hombre así, o lo que nosotros le llamamos unión libre, desde ese punto ellos dicen no tiene parte en la herencia, porque ellos lo consideran como una deshonra. En cambio, si esta persona ya hace los trámites, si esta muchacha hace los trámites y se casa, entonces sí ya vienen ellos y asignan la proporción de herencia que le corresponde a esta hija. Entonces, esa podríamos mencionarlo como un ejemplo de una asignación testamentaria bajo un capricho, bajo una creencia del testador. Esta ha sido mi participación y dejo